Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, lo prometido es deuda. Esta es la segunda parte de la serie de videos que tienen que ver con la libertad financiera. Yo lo hice bajo mi experiencia, entonces espero que de verdad les sirva muchísimo a todos esos jóvenes, a esos microempresarios que están empezando, a los microempresarios que ya empezaron y van como en la mitad de camino y a los microempresarios que ya están finalizando el camino y que de verdad, pues, esperemos que les vaya muy bien y puedan lograr el sueño de ser empresarios. Bien, nosotros habíamos visto de cómo una empresaria, o sea, yo, pasó por 20 años buscando la libertad financiera y hoy es el segundo capítulo en donde seguimos con el tema de las crisis. Nosotros ya habíamos visto más o menos el proceso de tener la empresa y de crearla y de dónde partió el sueño y de cómo me veía yo hace 20 años, cómo me quería ver durante 20 años y cómo me quería ver ya finalizando este tiempo, una visión pues muy grande. Y todo se frustra un poco porque pues bueno, llegaron muchas crisis. Eh, Vimos cuatro tipos de crisis, de las cuales yo viví en el tema de producción. Vimos que la primera era cuando se dañaba una producción más o menos la mitad o simplemente se dañaba toda la producción. También vimos el tema de cuando se empieza a bajar la facturación y también vimos el tema de cuando existen los tiempos muertos, que es otra de las crisis también que si no se puede saber manejar es importantísimo. Y bien, el segundo capítulo es mejor porque es la última de las crisis grandes que pueden quebrar una empresa y que pues obviamente también la viví. Y cerramos, después de contar un poco de ese temita, con el tema de la libertad financiera, que es cuando uno empieza como a tener más conciencia y empieza un poco a indagar y a buscar soluciones ya muy puntuales y muy eh, pues radicales. Muy bien. Cuando uno eh, es visionario y cuando uno cree en lo que hace y cuando uno hace las cosas con pasión, pues uno se emociona muchísimo y uno en estos temas de producción y en estos temas de estas empresas, pues no hay nada mejor que tener un cliente estrella, el gran cliente. Y en el tema de las artes gráficas todo el mundo se lo pelea. Es el cliente que te da más facturación, es el cliente que te da trabajo constante, es el cliente que siempre está ahí, es el cliente que te tiene a ti como proveedor y no a los demás, sabiendo que hay muchos. Es el super cliente. Y cuando tú dependes de un hilito, de ese super cliente, o sea, dependes de él, ahí es donde viene eh, la cuarta crisis fuerte que puede tener uno cuando ese hilito se corta, cuando ese hilo ya no está. Y entonces ahí es donde viene este video y ahí es donde viene la explicación de el por qué la mayoría de microempresas tienden a quebrarse, o se dañan, o se quiebran, o algo pasa. Pero es una crisis muy grande que desafortunadamente no se puede llevar muy bien, que digamos. Vamos a ver paso a paso más o menos cómo es esto. Cuando tú te enteras, bueno, y a veces te lo dice el cliente, o a veces te enteras porque simplemente ya no hay facturación, pues lo primero que pasa es el choque. Ese choque psicológico, ese choque emocional, ese choque espiritual, es un choque muy grande porque tú estás acostumbrado, imagínate, 10, 15 años trabajando. Tienes tus clientes pequeños, pero también tienes tu cliente estrella. Pues obviamente que el cliente estrella es el que mantiene la empresa, ¿no? El que hace que tú te amplíes,
el que hace que tú compres maquinaria, el que hace que tú te expandas, el que hace que tú crezcas. Entonces, pues es un tema muy difícil porque con toda esa ilusión y con todos esos sueños, pues obviamente tú lo haces. ¿Y qué pasa? Pues bueno, cuando ya no existe, el choque es muy fuerte y eso hay que saberlo manejar. Yo les decía a ustedes que por eso yo siempre le pedí a Dios fuerza y sabiduría, porque es un choque emocional muy fuerte cuando te enteras que ya no va a haber facturación, cuando te enteras que lo perdiste, eh, y más si es un amigo, es difícil. Y la verdad, los compromisos son muy grandes, tienes deudas adquiridas, tienes proveedores, tienes nómina, tienes arriendos grandes, estás pagando maquinaria, entonces también tienes cosas con bancos. Y bueno, es una cantidad enorme de cosas que tú dices, miércoles, queda uno como en choque, eso es. Y eso hay que saberlo manejar. Es lo primero que yo le recomiendo mucho a la gente es que lo sepan manejar. Nadie sabe qué va a pasar hasta que pasa. Y sí pasa, desafortunadamente pasa. Entonces, ¿qué hace uno? Bueno, recibe el choque, no sé qué, es fuerte y empieza a buscar soluciones. ¿Qué soluciones busca uno? Uno siempre quisiera que todo fuera inmediato, pero pues es que es imposible. Lo único inmediato son las noticias malas. Y las bendiciones buenas también, por supuesto. Pero cuando te empiezan a llegar las malas, pues eso es inmediato. Y las soluciones inmediatas en las que uno piensa pues son fáciles. Uno dice, bueno, necesito cubrir ese cliente, necesito más facturación. Al tener yo más facturación, más clientes, pues voy a poder soportar el tema. El único lío es que eso se demora. Y si tú ya tienes tus clientes pequeños, pero obviamente no van a suplir la facturación del grande, pues es súper complicadísimo que de la nada tú vas a conseguir otro igual o que de la nada consigas dos o tres que suplan a ese grande. Entonces es un tema que uno como que dice, listo, sí, vamos a conseguirlo, pero también tiene sus sobrecostos. Necesitas ampliar la parte comercial, necesitas empezar a meterle un poquito más de dinero a esa parte. Y si ya acabaste tu provisión y si ya no tienes cómo, pues te va a tocar a ti. Pero es que tú también si te vas a ponerte a buscar más clientes grandes de cero, en frío, no es fácil. Y tampoco puedes descuidar tu empresa porque tienes que estar administrando y tienes que estar poniendo la cara y tienes que estar allá, frenteando lo que está pasando. Entonces, esa opción es un poco delicada y no es tan fácil. Todo el mundo la ve fácil, pero no lo es. Entonces uno toma la otra opción. Y la otra opción, pues, el endeudamiento. O sea, abrir otro hueco más grande para poder cubrir, para poder solventar la pérdida de ese cliente. Y entonces empiezas a buscar bancos, y si los bancos no te prestan porque ya tienes obviamente préstamo de maquinaria, entonces pues empiezas a buscar otro tipo de prestamistas que ustedes ya saben cuáles son, que son los agiotistas, que son los que te cobran no sé cuántos, los que les cambian cheque, los que te hacen factoring, los gota a gota, bueno, no sé, empieza uno a tomar esas decisiones para salvar la empresa y obviamente para pues solventarlo del cliente mientras llega una nueva facturación. Y ese es el primer proceso que uno empieza a manejar en este tema de esa crisis. Ya viene el tema de la reingeniería o reducción de costos. Ese también es complicado porque al darte cuenta que de pronto con los bancos no solucionan o no pueden hacer mayor cosa con los prestamistas porque tampoco es fácil. Recuerden que cuando usted está en la mala, pues hay mucha gente que le cierra las puertas. Entonces no es tan fácil llegar y decir, voy a hacer un préstamo, voy a hacer esto. Más teniendo ya en bancos deudas de maquinaria y otras cosas, pues va a ser muy difícil ampliar ese hueco que vas a abrir. Entonces empiezas tú a hacer la reingeniería. La reingeniería, que pues todo el mundo lo sabe, es simplemente reducción de costos y volver a como a retomar la empresa y como empezar otra vez a solventar ese tema bueno, salvemos la empresa, que es lo primordial. Al salvar la empresa no alcanza a salvar muchas cosas. Y sí, empieza uno el tema de la reingeniería y entonces empiezas a cortar gastos,
Y entonces te das cuenta que pues que como no hay facturación grande, entonces no hay producción grande, entonces empiezas a hacer reducción de personal, si hay dos prensistas te quedas con uno, si hay cuatro diseñadores te quedas con uno, si hay dos secretarias te quedas con una y empiezas a reducir, porque pues tienes que hacerlo. Lamentablemente hay que hacerlo. Y luego viene también la parte de los costos fijos, entonces bueno, reduzcámonos porque pues estamos pagando una bodega muy grande, tenemos que empezar a ahorrar, y pues ya no hay tanta producción y entonces empieza a hacer un poco de reubicaciones como para esto, pero hay veces que ni aún así uno puede llegar a salvar la empresa, porque es que ya viene uno de sobrecosto, sobrecosto, sobrecosto. Después de empezar uno a mirar cómo soluciona, empiezan a llegar las malas noticias. Entonces, ¿por qué? Porque ha pasado tiempo, han pasado meses, mientras tú empiezas a evolucionar y a reaccionar al golpe. Y empiezan a llegar las malas noticias, que te atrasaste no sé qué, que te atrasaste más, que vienen los bancos, que ya es no sé cuántas cuotas de las máquinas, que mire que no sé qué, que caen los proveedores, empiezas a atrasarte en la nómina, sigues haciendo reducción, te toca hablar con la gente, te toca negociar con la gente, eh, das por terminados contratos, negocias con la gente y bueno, le dices, bueno, pagamos esto así, así, yo te pago esta no sé qué. Y pues sí, eso es una bola de nieve inmensa, 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 que crece y crece y crece y a la final tú no sabes ni dónde va a parar y es inmanejable. Realmente esa clase de crisis es una de las más duras que cualquier empresario puede llegar a tener. Y bueno, tú empiezas a recibir demandas y embargos y bueno, te cae todo el peso de la ley y te cae todo el peso de la gente y de los proveedores. Y llegan demandas del ministerio porque a los empleados que no les alcanzaste a negociar bien o a pagar, pues obviamente se van al ministerio. Ahí es donde conoces bien con quién trabajaste y con quién no. Vienen muchas decepciones, muchas decepciones. Gracias a Dios, no todos los empleados o colaboradores piensan lo mismo. En mi empresa tenía más o menos 12 hijos, de los cuales como 8 me demandaron y como 4 les agradezco muchísimo que tuvieron toda la paciencia del mundo, aún, aún la tienen. Y recuerdo que uno de los sueños míos, cuando hace 20 años estaba armando empresa y estaba queriendo yo ser una super empresaria en las artes gráficas, em, yo me veía con los bancos y con la empresa de otra manera. Yo la verdad nunca me vi en ninguna de las situaciones por las que pasé. Yo me veía pues como de verdad iba a ser una empresa grande, ¿no? Una empresa donde uno llega y te abre el portal. No, primero que todo llegas en un carro donde te maneja un chofer. Y entonces uno llega, el chofer le abre, no sé qué, llega, la tienen tres porteros, doña Diana, doctora, no sé qué, en la oficina que apoyan en el quinto piso, subes al ascensor, abajo quedan todas las plantas, no sé qué, doctora, doctora, doctora. Y bueno, uno llega, no sé qué, y empieza uno a ejercer su labor, y llega a la oficina, y sí, hagan esto, hagan lo otro, ¿qué pasó? Llámeme al jefe de producción, tengamos reunión con no sé qué, y bueno, todo ese rol, y yo me imaginaba que el trato con los bancos, pues obviamente iba a ser súper, súper, súper diferente, porque como se supone que uno es empresario, pues obviamente uno maneja muchísimo dinero y pues que a mí me peleaban los bancos y que yo siempre llegaba y que iba a tener a tres banqueros detrás mío, doña Diana, firme, le voy a dar un paquete, le voy a dar esto, le voy a dar lo otro, o sea, con todas las puertas abiertas y con toda la ayuda del mundo. Yo me imaginaba eso así. O sea, yo me imaginaba que ser empresario era otra cosa, era en grande, era un manejo más chévere. Yo tengo una capacidad mental y yo tengo una inteligencia muy grande como para poder hacerlo. Así como uno es capaz de administrar pesos, eso es súper complicado. Pues cómo no va a administrar unos millones, por Dios. Entonces, yo me veía haciendo cosas grandes, grandes, comprando maquinaria grande, pero así, bien. Pero nunca me imaginé en la otra cara de la moneda. Yo nunca me imaginé que después de 20 años de lucha, de 15 a 20 años de lucha,
24/7, em, con 10.000 cosas y con 10.000 problemas. Nunca, nunca, nunca me imaginé que esto fuera tan cruel. Y nunca me imaginé que en vez de que los bancos me persiguieran para que yo me quedara con ellos, terminaron cerrándome las puertas, embargándome y me odian. O sea, yo no puedo entrar a un banco. En esa época yo no podía. Y en la época de la crisis, Diana Alemán, data créditos, y todo reportado. Me convertí en una de las, se convierte uno en una de las personas indeseables por los bancos. Y eso es triste porque pues uno llega a eso, pero no por uno, ¿ve? Entonces siempre pasan cosas por acciones de los demás y la reacción pues la lleva uno. Afortunadamente así son las cosas. Pero bueno, en medio de todas esas cosas en que uno empieza a analizar y todo, es ahí cuando uno dice, bueno, ya hicimos reingeniería, no funcionó, ya fuimos a los bancos, no funcionó, hice reducciones de personal, de costos, no ha funcionado todavía, aún seguimos debiendo, aún no se factura. Estamos a punto de caer muy bajo. Y entonces empieza uno, bueno, pues si ya no me puedo endeudar, entonces empieza uno a endeudarse con personas que no debe, agiotistas, personas que cambian cheques, personas que hacen factoring, y todo eso sale muy carísimo. Eso sale enormemente caro y lo que hace es, sí, agrandar uno y agrandar uno. Y uno en ese tema del manejo psicológico no es fácil. Y el manejo espiritual, uno cada vez se vuelve más fuerte, cada vez se vuelve más fuerte, cada vez se vuelve más fuerte. Y uno tiene que siempre levantarse, sacudirse, salir adelante y seguir por sus sueños, porque en algún momento se tiene que dar bien las cosas. Y si uno obra siempre bien, pues las cosas tienen que salir bien, siempre. De pronto se demore, de pronto no, de pronto sea rápido, de pronto no. Eso solo lo sabe Dios, el universo, y bueno, uno ahí va, en medio de todo eso. Después de esto, pues ya llega uno y dice, bueno, no, pues que simplemente se acabó todo. Uno dice, no, toca, como no pudimos solucionar el tema con terceros, empecemos a vender. Empieza uno a vender para cubrir, a vender para cubrir. Entonces tiene uno maquinaria y empieza uno, bueno, salgo de la más pequeña Trum, la vendo y con eso pago tal cosa, y empieza uno a medio darle vuelta a las cosas y a medio suplir el tema de no quedarse uno parado y sin producción y la máquina quieta y pagando. O sea, es una bola de nieve, como les digo, es una vaina muy tenaz, es duro, duro, duro. Y cada vez te vas quedando más solo, ¿no? Se van los empleados, se van no sé qué, hasta que te quedas solo, Eh, eran 50 personas, te quedas solo, son pocos. Y es normal, ¿no? Nadie te va a trabajar gratis. Es muy difícil que se quede el administrativo gratis, es muy difícil que por mucho el contador medio se queda contigo. Es muy difícil que el jefe de producción a qué se va a quedar si no hay producción. Yo siempre decía en el transcurso de mis años, uno se puede quedar sin nadie, pero sin prensista jamás. Porque el prensista y uno, eso sale uno adelante como sea. Eso sí, olvídate. Uno es el comercial, va, y el prensista es el que imprime. Pero llega uno a un punto en que ya ni el prensista lo puede sostener. Entonces también le toca salir del prensista. Qué tristeza. Pero si sale uno del prensista, pues ya que uno qué hace con la máquina. Y tanta deuda, y demanda, y embargos. Entonces le toca a uno empezar como a... Le toca. No hay opción, entonces tú te descapitalizas, aunque eso no era capital. Hoy en día uno entiende que eso era un pasivo. Porque un capital que es un capital, un patrimonio que se debe, pues no es capital. Pasa a ser un pasivo, pero igual es algo que uno tiene ahí y uno dice, bueno, por lo menos le echa mano, y bueno, le echa uno mano, medio arregla con el tema de los bancos, o el tema de las personas que te prestaron. Y empiezas a salir poco a poco,
no solo de los problemas, sino las cosas. Y empiezas a vender la maquinaria, y empiezas a vender los muebles, y entonces ya no necesitas el televisor, y entonces ya no necesitas todo lo que tú llamas ya cosas de lujo, ya no necesitas eso, entonces lo vendes, ya no necesitas empiezas a vender. Ya cuando uno empieza a vender cosas es porque de verdad ya no lo salva es nadie. No, sí, eso sí, sino que uno es terco y uno es fuerte y uno dice no me dejo y no me dejo y arriesga, y arriesga, y arriesga, y arriesga, y arriesga. Y sigue uno adelante. Y uno dice, pues perdí, pero aprendí y voy a seguir adelante. Y así es. Uno no se derrota, cuando uno es empresario, cuando uno es líder, uno no se derrota. Y uno jamás admite esas derrotas porque uno es berraco. Y uno dice, tengo que salir de esta y tengo que salir de esta y en algún momento saldré. Una de mis fortalezas era que, y creo que lo dije en el video anterior, a mí siempre me preguntaban, Diana, pero usted cómo hizo con esa crisis tan berraca y usted siempre se veía normal. Bueno, lo que pasa es que una de las claves que yo usé mucho, y eso tiene que ver con el tema espiritual, es que, y lo digo yo, nunca, nunca te aferres a lo que ya no tienes. Aférrate a lo que tienes y lo que te queda. Y esa fue mi clave. Entonces yo, ¡pum!, vendí una máquina, la perdí, no sé qué. Yo, listo, pues no me importa, tengo otra. Y yo me agarraba a la otra y sigan. y eso todos los días me daban garrote y demandas y no sé qué. Yo no importa, tengo la otra que yo sigo adelante, no voy a cerrar, no me voy a quebrar, no voy a cerrar. Yo soy berraca y yo tengo que salir adelante. Y así siempre pasaba. Entonces, en ese afán de salvar la empresa, empieza uno a hacer como cálculos visionarios. Y entonces uno dice, bueno, pero yo qué saco con tener esto y esto y esto si no estoy tranquila. Prefiero empezar a solucionar. Y empieza uno a solucionar porque la tranquilidad no tiene precio. La tranquilidad no tiene precio. Yo tengo una hija, soy madre cabeza de familia. Yo no puedo exponer a mi hija a un proveedor o a una deuda grande o a mí me puede pasar cualquier cosa y dejarle todas esas deudas a mi hija, pues no. Entonces yo digo la tranquilidad prima. Y ahí es donde uno empieza a tomar como reflexión y decir, es una máquina, es un carro, es un apartamento. Le echa uno mano a lo que sea. Igual, aquí todo el mundo revuelve todo. Aquí se supone que la deuda es empresarial, pero te caen a ti también en lo personal. Así como te abrieron las puertas en los bancos y te dieron todo día dos. ¿Se acuerdan cuando les contaba que me daban día dos, que dos sobregiros, que tarjetas, que no sé qué, que uno para la parte jurídica y la otra para la parte personal? Y no, doña Diana, ¿dónde la pongo? Pues así mismo, cuando se voltea la moneda, así mismo hacen ellos. Que usted tiene apartamento, venga para acá. Que usted tiene camioneta, venga para acá. Que usted tiene maquinaria, venga para acá. Y todo lo echan ahí en un sancocho y lo cogen a uno y proveedores, empleados, bancos, te dan todos garrotes. Ninguno se va a quedar quieto. Amigos que uno decía, oye, increíble, y se entera uno, ¿no? Porque eso siempre en los juzgados, los abogados mismos le van diciendo, usted tiene un proceso con no sé quién, ¿qué? Sí, fulanito, y uno, ay, ok, y eso que uno sigue adelante. Entonces uno empieza a echarle mano hasta lo de uno, porque ¿qué más? Igual todo el mundo está haciendo eso, entonces uno por salvarse hace lo mismo, ¿qué más puede hacer uno? Es que le hacen una encerrona, la cosa más terrible. Y entonces tú dices, bueno, tengo que salir de todos estos problemas para poder para poder dormir tranquila, porque es que uno no duerme tranquilo, que el uno, que el otro, y todo el mundo ahí, es horrible. Y empieza uno a vender. Entonces yo vendí mi apartamento para tratar de salvar la empresa, la máquina grande y después me tocó vender la pequeña. Bueno, eso empieza uno a vender, a vender, a vender, a vender, a vender, a vender. Después, y yo siempre mi frase que me hacía fuerte era esa. Sí, perdí el apartamento. Cuando perdí el apartamento, no, sí, perdí el apartamento, no importa, me queda la máquina. No importa, yo me repongo, yo soy berraca, yo le hago. Yo soy berraca, yo le hago. Y así lo hice. Después, lo último que me quedaba, recuerdo, fue la camioneta. Y entonces, que mire, que no sé qué, que otro préstamo que hice, no sé qué, chao la camioneta, las llaves.
¿Qué más hace uno? Ay, a usted no le duele su camioneta de 6 años, no sé qué, bla, bla, bla. No me importa. Tengo mi oficina, tengo mis muebles, aún tengo cosas, aún tengo. Ya sí, hasta el punto en que ya uno hasta la oficina y los muebles los pierde, porque cuando llega una crisis de esas es una vaina que no perdonas nada. Y ya cuando uno termina perdiendo todo lo material, entonces ahí es cuando uno ya no tiene de qué agarrarse y todo fue para el otro lado. Entonces uno dice, ay, entonces ya ahora yo como que de dónde, uno siempre necesita algo para sostenerse. Y yo pues siempre he tenido mi hija, que es mi polo a tierra, y es mi motor. Y por eso es que yo he hecho tantas locuras en esta vida, porque no me doy por vencida y quiero darle lo mejor a ella. Y entonces ahí es donde uno se da cuenta, bueno, pero ¿qué? No importa. No tengo nada, no me quedó nada, pero tengo algo que es más importante que cualquier cosa. Y es yo. Entonces me aferré a mí. Y yo decía, no me importa, sí, perdí todo, pero me tengo a mí. Y Diana Alemán es un ser inteligente, berraco, hecho para adelante, ha vivido experiencias horribles, no importa, me tengo a mí. Tengo la mejor salud del mundo, aún soy joven, me quedan otros 40 años, me puedo reponer. Yo empecé de cero, empecé mi empresa de cero, yo hace 20 años empecé de cero. Yo puedo empezar de cero otra vez. Y si tengo que hacerlo con esta experiencia, pues obviamente va a ser mejor. Y me tengo a mí, y yo valgo mucho. Entonces, y tengo a mi hija, y tengo a Dios. Entonces, con esas tres cosas es más que suficiente. No todas las personas piensan igual, no todas las personas obran igual, pero en estas crisis lo que uno tiene que tener es mucha calma, encomendarse a Dios, pedirle mucha fuerza y sabiduría, paciencia. Es en el tiempo de Dios que pasan las cosas, no cuando uno quiere. Y si pasan las cosas es por algo, es porque uno tiene que experimentar lo que está pasando y van a venir cosas mejores. Y yo siempre he tenido la fe de eso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya pasa todo este tema, que simplemente ya uno se quebró, no hay opción, no hay nada más que decir. Entonces, así como uno tiene la visión de que va a llegar muy lejos y de que unos 20 años se ve súper bien, porque nosotros los comerciales somos muy visionarios y somos personas muy capaces y somos personas muy soñadoras y todo lo hacemos con pasión, entonces pues uno se aferra a esas cosas. Así como uno tiene esa visión para arriba, créanme que uno también la tiene para abajo. Uno sabe cuándo se va a caer, uno ve la desgracia aquí en las narices así, antes de que pase. Y entonces, cuando yo vi que mi cliente me cortó el hilo, yo dije, ups, empieza uno, y empiezan a pasar las cosas así como se viene contando, y empieza uno esa caída así. Yo duré en esa caída 4 años, 4 años duros, duros, duros. Pero como yo siempre me aferraba a lo que me quedaba y me aferraba a lo que me quedaba, a la par, uno lo que hace y le recomiendo a todos que tengan una perraca crisis de esas, uno va buscando salvavidas. Y uno tiene que empezar a buscar salvavidas y no quedarse ahí. Porque si usted se queda ahí, eso es fatal. Es obvio que se va a quebrar. No lo va a salvar es nadie. Pero usted tiene que patalear y patalear y patalear. Pero también tiene que ir buscando salvavidas. Y hay algo que yo siempre he dicho, y es que en medio del caos, es cuando nace la necesidad. Y cuando nace la necesidad es cuando tú tomas decisiones inteligentes y llegas más rápido al éxito. Eso es así. Cuando tú estás ya, mejor dicho, que sabes que te vas para el fango,
se crea esa necesidad de no, yo necesito salir de esta. ¿Cómo? No sé. Uno es consciente que con la empresa ya no hay nada que hacer. Tendría uno que ganarse la lotería y ser no sé qué, pero es difícil. Y más si uno no la compra. Yo no creo en juegos de azar. Entonces, empieza uno a buscar los flotadores y salvavidas. Y entonces empieza uno a mirar paralelamente otra clase de negocios, otra clase de cosas. Y entonces la necesidad de que tú te crees ideas y creas las mejores ideas del mundo y en la necesidad y en esas cosas te salen buenos negocios. Y entonces empiezas tú a investigar, empiezas tú a leer más, empiezas tú a mirar el tema espiritual, empiezas tú por la búsqueda de, pero ¿por qué me pasó? Pero yo qué hice, pero en qué fallé, pero por qué pasó esto. O sea, es una vaina loca que te pasa en 4 años, en donde hay mucha gente que no lo resiste. Hay mucha gente que no es fuerte y no sabe cómo manejarlo. Algunos terminan locos, en manicomios, otros terminan en las drogas, en el alcohol, otros terminan suicidándose, hay mucha gente. Otros terminan enfermos, les dan infartos, les dan trombosis. Es difícil y es increíble, pero así es. Afortunadamente le doy muchas gracias a Dios que soy fuerte espiritualmente y tengo excelente salud y eso se lo agradezco mucho a Dios. Y tal vez, como les dije, por mi hija, es que yo de pronto aún estoy cuerda, pero es inevitable eso. Tienes que ser muy fuerte y tienes que saber sobrellevar esas cosas. Y cuando tú veas que empiezas a caer así, es muy sencillo. Uno se mide, uno sabe. Todo lo que me pasó y les conté, eso ya va de lógica, ¿no? Pero sé inteligente. Y entonces crea salvavidas, crea otras cosas que tengan que ver. Por ejemplo, empezar a hacer otro tipo de acciones. Si sabes que es muy difícil hacer empresa acá, que te fue como un zapato, que todo lo que te pasó, pues no la vuelvas a crear, no vuelvas a crear más empresas, no vuelvas a tomar esas decisiones, no vuelvas a reorganizar y volver a intentar con la misma cosa porque no va a funcionar. Tienes que buscar otras cosas. Y en esa búsqueda, mediante la necesidad, es cuando uno llega a empezar a mirar el tema de la libertad financiera. Y es donde uno dice, eso era lo que yo quería, a eso quería llegar yo, a ser una gran empresaria con libertad financiera, no a ser una esclava, porque termina uno siendo autoempleado, termina uno siendo el empleado de los clientes, termina uno siendo el esclavo de los proveedores, termina uno siendo el verdugo de los empleados, termina uno siendo un cero a la izquierda de los bancos, o sea, termina uno siendo lo peor, hola. Y fuera de eso, desempleado. Se vuelve uno desempleado. Nunca fue empleado, pero por ser microempresario y por haberle pasado la crisis más barraca de esta vida y por haberse quebrado, se volvió desempleado. Porque, ¿de qué vives tú? De tu empresa. Eres autoempleado, ¿no? Tú mismo te pagas. Eso es ser autoempleado. ¿No? Y si la empresa ya no te paga, o sea, tú mismo no te pagas, o sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, y es lógico, porque se quebró la empresa, si buenas, ¿dónde están las entradas? No hay. Entonces tú también te quiebras. O sea, eso es una quiebra muy, ¿sabes? Todo lo que pasa en una empresa le pasa al empresario y lo que le pasa al empresario le pasa a la empresa y eso es ahí un sancocho todo extraño, pero así funciona. Y que es triste. Y así no debería ser. Pero bueno, no vamos a hablar de lo que debería ser porque no quiero entrar en polémicas de políticas, de gobierno y de malos hábitos de los grandes empresarios, que no me quiero meter en polémicas. Pero empiezas tú a investigar el tema de la libertad financiera y te das cuenta que por ahí no es. Y empiezas tú a mirar otros temas. Entonces empiezas a mirar el tema de las inversiones a largo plazo, pero también el tema de las inversiones a corto plazo. Y empieza uno en esos 3 años a manejar ese tema. No es fácil.
pero tienes que arriesgarte. Si te arriesgaste a perderlo todo, ¿por qué no te vas a arriesgar a hacer inversiones? ¿Ves? Si te arriesgaste a perderlo todo por salvar algo, ¿por qué no arriesgar para invertir y hacer más? O volver a hacer lo que uno se quiere hacer. Yo pienso que el tema de la libertad financiera es muy chévere. Parte de todo lo que les conté en estos dos videos tiene mucho que ver. Es la historia de lo que es un autoempleado. Entonces, si nos dan cuenta que hay 4 casillas. En las 4 casillas está arriba, está el empleado, abajo está el microempresario o autoempleado, aquí se encuentra el inversionista y aquí se encuentra el empresario, realmente el empresario. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que el empleado es una persona que no arriesga, que va a la fija, que no le gusta invertir, no le gusta arriesgar, le gusta todo herméticamente, todo cuadriculado, es una persona que le gusta ganar su dinero fijo, que le gusta sus quincenas, sus 30, que le gustan sus prestaciones y que aspira a ser un pensionado algún día y que no le gusta arriesgar, básicamente es eso. Que gasta mucho, que no ahorra, que no invierte y casi no dona. Ese es un empleado. Por eso yo nunca lo quise ser, eso sí lo tenía clarísimo. El microempresario, el que está aquí, el autoempleado, así somos, fue en lo que me convertí. Porque yo quería ser empresaria. Pero me convertí en una microempresaria autoempleada. Y eso fui, 20 años, calculen. Pero uno vive engañado, ¿no? Y uno cree que sí es empresario y que es microempresario. Y aquí en los países desarrollados te montan la novela de que sí, hay muchos microempresarios y que hay mucha gente independiente y que todo el mundo está empleado. Y, en fin, el punto es que nosotros ya lo vivimos y ya se los mostré muy detalladamente que somos y que lo que queríamos o lo que pretendíamos, pero lo que terminamos siendo. Y luego viene el tema ya del inversionista, que es el comienzo de tener uno ya la libertad financiera. La persona inteligente, la persona que no quiere pasar por ninguna de esas dos, ¿no? La persona que va directo a las inversiones y arriesga, pero invirtiendo. La persona que es muy juiciosa y muy seguidora mucho de Robert Kiyosaki, que lee mucho, que investiga mucho y que le gusta ese tema del liderazgo y ese tema de emprendimiento y ese tema de hacer las cosas bien y de llegar a esa libertad financiera que tanto quiere todo el mundo. Es una persona muy organizada y es una persona que tiene básicamente 3 labores en su vida. La primera es ahorrar, ahorran. La segunda es invertir y la tercera es donar. Y eso lo dicen en el libro de Robert. Si uno se acostumbra a esas 3 cosas tan simples y tan difíciles para un ser humano, sobre todo aquí en estos países, créanme que uno llega al éxito rápido y a una libertad financiera sin que se den cuenta. Es cambiar los hábitos. Básicamente es eso, cambiar los hábitos. Nosotros tenemos unos hábitos muy mal infundados, la verdad. Y eso tiene que ver con otros temas que en otros videos yo también les voy a exponer, que se llaman, por ejemplo, tiene mucho que ver con la programación del subconsciente desde que éramos pequeños. Es cómo te programaron enfocado al dinero, enfocado a la economía. Eso tiene que ver mucho. Desde pequeñitos nos graban en el subconsciente cosas que tienen que ver con el dinero. Y desde ahí es donde nosotros empezamos a evolucionar ese tema. Y eso también lo explica en el libro Robert, porque él tuvo su padre rico y su padre pobre, y él sabe mucho del tema porque lo vivió, así como lo hemos vivido nosotros.
Y eso es primordial para la libertad financiera. Hay que cambiar, hay que cambiar el chip, hay que empezar a decir, no, yo no voy a ser ni empleado ni autoempleado. Punto. No me voy a matar 20 años en una empresa para que después yo termine siendo un desempleado y fuera de eso descapitalizado y fuera de eso, mejor dicho, no. No quiero que lo hagan. O sea, este video es por eso muy importante para ustedes los jóvenes que se están graduando, que quieren comerse el mundo y que creen que aquí es fácil hacer empresa. No es fácil hacer empresa. No es fácil hacer empresa. Si tú quieres ser un empresario que está en este cuadrante de acá, primero tienes que cambiar tus hábitos de estos dos, ¿ok? Mucho hay que cambiar los hábitos. Esos hábitos tú los tienes desde tu casa, desde tu familia. Hay que cambiarlos. Hay que cambiarlos. Tienes que aprender a ahorrar. Tienes que aprender a invertir y tienes que aprender a donar. Donar es importante. Uno casi no lo hace. Uno va a una iglesia o va a un culto o va de donde sea su religión, sea 5.000, 10.000 pesos es mucho. Pero de eso no se trata. Si yo tengo dinero para ahorrar y si tengo dinero para invertir, ¿por qué no voy a tener dinero para donar? Hay que hacerlo. Eso es, espiritualmente es bueno, porque si tú das, recibes. Y eso está realmente comprobado. Hay que dar y recibir. Busquen fundaciones, busquen iglesias, busquen colegios de niños, no sé, háganlo voluntariamente. Nadie tiene por qué saberlo, ni cuánto va a dar, ni nada. Pero Robert sí lo dice muy inteligentemente y él dice, haga de cuenta que tiene 3 alcancías y en todas pone diariamente un valor. Un valor para el ahorro, un valor para la inversión y un valor para la donación. Ojalá fueran valores iguales. Y créanme que el flujo del dinero va dando vueltas, pero y eso empieza a devolver. Una de las cosas más terribles que pasa con el dinero es cuando no fluye. Si el dinero no fluye, entonces no vuelve. Y eso es malísimo para un empresario, malísimo para una persona normal. Tiene que ir y volver, tiene que fluir, tiene que andar girando, no puede estar estancado, no. Entonces, eso es muy bueno. Ahorren, sepan invertir y donen. Eso es bueno. Y crean esos hábitos siempre. Lo mismo para los microempresarios o autoempleados que todavía no se han dado cuenta que son autoempleados, que aún siguen luchando por esas empresas, sea de producción, sea de lo que sea de comercialización, sea de panadería, bueno, no sé, de supermercados pequeños o todo lo que genera un microempresario hoy en día, que tiene que trabajar 24/7, ojo, características, trabaja 24/7, ojo con eso. Es autojefe, autoempleado, usted mismo se paga, usted mismo se paga, es autoempleado. Ojo con eso. ¿Tiene empleados a su cargo o tiene carga laboral? Ojo con eso. Nada, son tips que nos ponen a pensar. Haga un par en el camino. Mire, diga, ¿yo qué soy? Obvio, no soy empleado. No, yo pensé que era microempresario. Microempresario no existe. Es un autoempleado. ¿Hasta cuándo va a ser autoempleado? ¿Hasta cuándo? Hasta que gaste su vida en eso, trabajando 24 horas al día, levantándose temprano, atendiendo clientes, yendo a no sé dónde, siendo el empleado de sus propios clientes, endeudándose en los bancos, adquiriendo maquinaria, dándole trabajo a mucha gente para que desafortunadamente después le paguen con una piedra en la mano. O sea, tantas cosas que pasan y les comenté en este video resumidamente, porque es que son millones de cosas que pasan a diario y en 20 años eso es un montón. ¿No? Tantas decepciones que uno se lleva, ¿vale la pena? ¿Vale la pena? No vale la pena. Tomen acciones rápido. No es fácil, las inversiones son difíciles de manejar, pero cuando se hacen, si se hacen bien, eso es un éxito.
Pero para hacer inversiones, ¿m? Para volverse un inversionista y dejar de ser un autoempleado, primero, tiene que informarse bien, muy bien. Segundo, tiene que leer muchísimo, muchísimo, hay que leer mucho libro de libertad financiera, hay que leer mucho libro de emprendimiento, hay que leer mucho libro de actitud personal, hay que leer mucho libro ¿cómo se llama? De inversiones, de tipos de inversiones que usted puede hacer. Hay que investigar muchísimo. Eso no es de un día para otro, no. Eso lleva tiempo. Hay inversiones a largo plazo, hay inversiones a corto plazo, depende de la necesidad de cada uno. Eso es importantísimo. Otra cosa, investigar. Investigue. Ah, listo, ya conseguí una forma de invertir o ya conseguí una empresa donde invertir. Ya me di cuenta que si yo invierto acá, en poco tiempo recojo y vuelvo e invierto. Y si yo invierto acá y acá y todas esas cosas, pero investigue bien a dónde va a ser su inversión. Si esa empresa de verdad de inversionistas está legalizada, si no es una pirámide, o con eso. Si usted si piensa hacer el tema de multiniveles, que es buenísimo y es una de las mejores opciones para inversión, hágalo, hágalo, porque no solo usted se está ayudando a usted mismo, sino que usted le va a ayudar a más personas. Es una manera, como les decía en el anterior video, es una manera también de generar empleo. Es casi prácticamente lo mismo, pero en otra dimensión. Pero es lo mismo. Vas a ayudar a muchas familias. Le vas a dar la oportunidad a muchas familias de que también hagan lo mismo que tú. Esas familias también van a vivir de las otras familias. O sea, esto es una compensación mutua. Los multiniveles son muy buenos. Por eso yo ando metida en multiniveles. Y he llevado mucho tiempo en eso hasta que tienen que salir y ya están saliendo y eso es muy bueno. Entonces, es una manera de inversión, pero investiguen bien y sepan a dónde meterse. Es un consejo que yo también les doy. Y lo último es, tomen la decisión, actúen, 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 actúen. No lo piensen mucho, tampoco. No se quede toda la vida pensándolo, no. Vea que su microempresa se está cayendo, vea que su vida está cambiando, vea que lo van a echar del trabajo, vea que hay una reingeniería, vea, cuando usted perciba todas esas cosas que están a su alrededor, que sabe que va así, actúe. Pero no vaya a conseguir otro empleo o no vaya a empezar otra empresa, la misma vaina, no. No porque no está haciendo nada, no. Actúe es, piense bien lo que está haciendo, infórmese, lea mucho. El internet hoy en día sirve para todo. Usted pone una palabra y ya le dicen todo. O sea, si no le gusta leer, ponga audios en los libros. Mire, hay muchas maneras. Hoy no hay excusa. Hoy en día no hay excusa para que usted sea inculto. Hoy en día no hay excusa para que digas que yo no puedo leer. Eso es falso. No hay excusa. Sus hijos lo hacen. ¿Usted por qué no? Entonces, instruyasen bien, actúen. Ya es hora de que actúen, ya es hora de que la gente despierte, ya es hora de que la gente se dé cuenta que hacer empresa no es fácil, que uno necesita mucho, mucho dinero. Mucho dinero. Que con las uñas no se hace, que debiendo menos. Personas que se endeudan para hacer una empresa, por Dios, ¿qué es eso? Eso no es hacer empresa. Hacer empresa es cuando ya tú eres inversionista, ya hiciste una carrera de inversión, ya tienes mucho dinero y puedes darte el lujo de decir, ahora sí voy a montar una empresa. Y yo la monto, y consigo el personal, y yo hago una cosa, yo hago pero macro, y consigues un buen producto y puedes hacer muchas cosas. Hay muchas maneras de manejar los dineros y puedes ir creando una empresa en donde cuando ya tengas el manejo de las inversiones ya puedas tú fomentar esas empresas. Pero es con mucho dinero, no es con chichiguas y no es yendo a un banco para que termine uno manejando un hueco, porque al final eso es. Entonces, créanme que para mí este tema de la libertad financiera y este tema de cambiarnos el chip, de cambiar los hábitos
que teníamos de verdad muy, muy, muy tristemente mal enfocados, que ustedes sean capaces hoy en día de tomar las mejores decisiones. Una de las mejores decisiones de las inversiones es los multiniveles, multiniveles serios, multiniveles con trayectoria. Eh, el trabajo en equipo en los multiniveles es muy bueno. Hoy en día hay mucho joven, me he encontrado con mucho joven y estoy muy contenta por eso. Que ya de una vez están llegando a los multiniveles y no están haciendo toda esta carrera de 20 años que nos tocó a nosotros, que les tocó a sus papás, y está bien que hagan eso. Y a eso es lo que queremos llegar, a cambiarle la mente a todos, a todos, a todos los jóvenes de este país y de Latinoamérica. Que nos sigan en las redes, que nos sigan en los multiniveles, que estamos con toda la experiencia del mundo, con todo el conocimiento del mundo, sabemos lo que hacemos y sabemos a dónde vamos y a dónde los vamos a llevar. No queremos que vivan y repitan la historia de nosotros. No es necesario que lo hagan. La verdad, lo más bonito que uno les puede ofrecer a los hijos es nuestra experiencia, ¿cierto? Y si nuestra experiencia no fue tan buena, pues que ellos aprendan de nuestra experiencia es mejor, a que ellos la tengan que vivir. Y si nuestra experiencia fue muy buena, pues también que aprendan y la vivan, ¿no? Es relativo. Pero ustedes, jóvenes, tomen la acción, háganlo. Están muy jóvenes, saben mucho, se la pasan todo el tiempo ahí, saben cómo hacer las cosas, investiguen, indaguen, que son muy pilosos, ustedes lo van a lograr. Entonces, y no se les olvide algo muy, muy importante. Donen, 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 háganlo. Hagan una obra de caridad. Esas donaciones son buenas. Y lo hacen los multimillonarios más grandes del mundo. Obvio que los hacen en enormes cifras. Pero cuando empezaron a hacerlo lo hacían en cifras pequeñas como nosotros. Y cada vez vaya aumentando un poquito la cifra. Así como va aumentando las inversiones y los ahorros, háganlo también. Bájenle a los gastos. Miren, estamos en diciembre y se los dije en la propaganda de Llegó la prima. Eso es verdad, esa propaganda es verdad. De su prima saque un poquito y métase al multinivel. Invierta en un multinivel, invierta en un cambio de vida. Hágalo, no se va a arrepentir. Cambia el 2017. No siga en lo que está, no tiene sentido. Háganlo. Entonces, créanme que eso va a ser muy bueno para todos. Y donen, donen. Si usted va a una iglesia, si usted va a un culto, no sé qué clase de religión tenga, no me importa. Si no tiene religiones o si no hace esa cuestión de cosas, pues hay mucha gente que necesita, hay mucha gente que necesita un mercado. Este diciembre ciérrenlo con una donación grande, con un sacrificio, algo que les cueste, ¿sí? Y hagan una inversión. Y por favor, mídasen en los gastos, mídasen en los gastos, sobre todo los empleados, los asalariados, por Dios santísimo. Ya no más, no gasten más. Es que esto es una ley, esto es un país de consumo. No gasten más, no lo hagan, no caigan en eso. Eh, los veo en los centros comerciales, en el centro. Ay, Dios mío, uno ya no puede ni caminar, todo el mundo afanado, comprando, haciendo, endeudándose por Dios. No lo hagan, inviertan, inviertan. El diciembre no es para andar gastando dinero. En diciembre les llega una prima, inviértanla en algo que les vaya a dar dinero en el año entrante. Listo, no la inviertan toda, invierten la mitad o hagan algo, no sé. Hay muchas posibilidades, créanme. Ahí están mis redes sociales, este es mi canal, escríbanme, pregúntenme, yo les puedo decir qué clases de inversiones pueden hacer, en dónde pueden invertir mientras empiezan a evolucionar con el tema de las redes, mientras cambian el chip. O sea, son muchas cosas en las que de verdad yo les puedo ayudar y asesorar. No cometan el error de seguir gastando el dinero. Y lo peor de todo, por el amor de Dios, no se endeuden en los bancos
ni en los almacenes de cadena que les dicen, ay, sí, le doy una tarjeta de crédito y empieza a pagar la primera cuota en marzo o en febrero y ustedes cogen esa tarjeta y la desocupan en 2 días. Y después viene enero, colegios, ¿qué va a hacer si ya no tiene cupo? Gota a gota, ampliamos el hueco, por favor. Otro préstamo en el banco, por favor. Necesitamos salir de eso. Necesitamos cambiar mentes. Necesitamos ser más organizados. No gasten tanto. Los ricos no gastan. Los millonarios no gastan. Invierten. De las ganancias sacan un poquito, lo usan. El resto vuelven e invierten, y ahorran, y donan. Y siempre van a tener más. Ese es el flujo. Pero no gasten, dejen de comprar cosas que no necesitan, eh, esto es comercial. Yo he pasado navidades, las últimas que pasé, créanme, yo nada, ni a los centros comerciales iba, yo nunca gasté un peso, nunca le compré nada a mi hija. Mi hija ya tiene 19 años y ella ya también es consciente de las cosas. Yo no tengo que irme a gastar millones en ropa, ni tengo que ir a gastarme millones en regalos. No. Y ella tampoco lo hace conmigo. ¿Para qué? Ahora nosotras, y en los últimos años lo que hemos hecho es no invertamos. En vez de gastarnos tanta plata, vamos a hacer esto. Cogemos ese puchito y lo metemos ahí, y eso ahí va solucionando, y de eso es que uno medio va haciendo las cosas. Y hay inversiones a largo plazo que ahí tengo, que en algún momento tendrán que reventar con la voluntad de Dios, obviamente. Pero no gasten más. Es diciembre, sí. Pero el diciembre es para pasar en familia, es para pasar con los seres queridos. No necesita tener un cheque así de grande para ser feliz. No necesita mucho para ser feliz. Créanme, se lo dice una persona que lo tuvo todo, pero también lo perdió todo, y que en estos momentos ni me quita ni me pone si doy o no doy un regalo, o si me dan o no me dan, o yo no doy, bueno, no sé cómo sea. Lo importante para mí es estar con mi hija en esas fechas, estar con mis seres queridos, con mis amigos. Si no estreno, si estreno, eso es para mí no tiene sentido. Entonces, tomen conciencia de las cosas, cambien esos hábitos malucos, son malos. Inviertan, ahorran y donen. Es una buena idea. Y, y, y eso lo descubrió un ser humano. Entonces, sigámoslo. Hoy en día es uno de los hombres más millonarios de este mundo, más inteligente de este mundo, y una inteligencia financiera tenaz. ¿Por qué no seguirlo? En vez de andar siguiendo a otra clase de personas que la verdad ni nos dan, o sea, ni va ni viene, y finalmente estamos perdiendo el tiempo. Básicamente esto es libertad financiera. Va a haber otro capítulo muy bueno que también tiene que ver mucho con la libertad financiera. Van a haber muchos, pero el que sigue también es chévere. Y también voy a empezar ya a subir, porque ya los tengo, los videos que tienen que ver con la fe, los que quieran verlos también, son muy bonitos. Son muy bonitos porque así como pasan cosas feas en la vida de uno, también pasan cosas bonitas y pasan milagros. Y eso tiene una razón de ser, eso tiene una justificación religiosa, no, una justificación espiritual, porque yo no voy a hablar de religiones, yo voy a hablar de la parte espiritual. Y también, como les dije anteriormente, también hay videos sobre las leyes del universo, que son muy buenas, que todo tiene que ver, y con la mente, que son otros. Todo tiene que ver. El ser humano tiene varias facetas. El ser humano no es solo la parte económica, no. El ser humano tiene la parte espiritual, ¿m? La parte material, ¿m? La parte mental, ¿m? Entonces son muchas cosas, y la parte universal, ¿ok? Todo tiene que ver.
A uno no le pasan las cosas porque sí. No. Nosotros no venimos al mundo porque sí. No. Yo no estoy aquí sentada porque sí. Yo no estoy hablándole a ese computador porque sí. Yo no estoy diciendo estas cosas porque sí. Todo tiene una razón de ser. Todos y cada uno de nosotros tenemos una misión en esta tierra. Tú tienes que descubrir cuál es la tuya. Tú tienes tus fortalezas. Tú sabes cuál es. Y si no lo sabes, tienes que descubrirlo. Ahora, no esperes más tiempo. Tú no viniste a este mundo como una planta. Nacer, crecer, reproducirse y se murió. Si eso es la vida, si a eso vinimos, apague y vámonos, porque esto no tiene sentido. ¿Cierto? Yo tengo una misión y la estoy cumpliendo. Pero tú también tienes una misión. Tienes que descubrir cuál es. Tú tienes tus dones. Tienes que descubrirlos, sacarlos a flote y mirar qué misión te puso Dios. Y eso es lo que tú tienes que entender y encontrar. Y si está en mis manos, con mucho gusto, con mis videos, les voy a ayudar muchísimo a conseguir eso. Los quiero muchísimo. Síganme en mi canal, en mis redes. Y ya saben que el año entrante arrancamos con nuestro multinivel, que queremos muchísimo. No puedo nombrarlo ahora porque no se puede, pero ustedes ya saben cuál es. De verdad, muchísimas gracias. Eh, para mí ha sido un placer, de verdad, estos dos videos. Espero que les sirvan mucho. Chao, nos vemos.